organizado por la Comisión Técnica Intersectorial de Biotecnología. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles a la PhD Mercedes Montero Vega, quien nos va a impartir la conferencia La bioeconomía como estrategia de desarrollo en Guatemala. Ella es economista agrícola, doctora en economía ambiental, investigadora en temática de desarrollo sostenible, específicamente en el área de cadenas de valor agrícolas, pérdidas y desperdicios de alimentos y bioeconomía. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y solamente les dejo de recordatorio que pueden ingresar a la conferencia con su nombre reconfigurado o renombrado para que así pueda registrarse su asistencia correctamente. Las preguntas se realizarán al final. Pueden realizarlas a través del chat. Puede comenzar, doctor. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Les estoy aquí compartiendo pantalla y bueno, les voy a explicar un poco la dinámica de lo que tengo preparado. Aquí está. No sé si me pueden avisar si se ve y se escucha bien. Sí, se ve y se escucha bien. Gracias. Bueno, como pueden ver, esta presentación no la quiero enfocar únicamente a Guatemala, sino que a América Latina, porque en realidad en América Latina compartimos muchísimas características que están vinculadas a lo que es la bioeconomía. Como les mencionó Werner hace un segundo, mi experiencia está muy vinculada al sector agrícola y entonces también quiero que sepan que esta presentación estoy tratando de enfocar todo lo que la bioeconomía contempla. Le puse a la presentación como un subtítulo de el paradigma de la bioeconomía, precisamente porque la bioeconomía nos plantea una nueva forma de analizar o de hacer las cosas. Entonces me parece muy apropiado y nuevamente agradezco la invitación a este congreso en el cual podemos hablar un poco de, bueno, cuáles son las demandas que existen actualmente en términos de cambiar esta mentalidad y de cambiar esta forma de producción que hemos venido trayendo desde hace muchísimos años. Un punto importante es que desde ya les voy a pedir su participación para vamos a hacer como una pequeña actividad al final de la presentación para que hablemos un poco de la bioeconomía específicamente en Guatemala. Pero antes voy a empezar hablando de lo que es la bioeconomía, de cómo la entendemos, de por qué es importante y también de dónde viene este concepto que en varios procesos que hemos hecho de consulta y inclusive de análisis de lo que entendemos por una estrategia de bioeconomía, siempre la primera pregunta es, bueno, pero es que la bioeconomía es algo nuevo, o ¿qué quiere decir bioeconomía? Y aquí quiero aclarar y comentar un poco que la bioeconomía realmente es algo que se ha venido haciendo durante muchísimos años, sin embargo, hasta hace pocos se le puso un nombre y se estructuró de manera tal que la podamos entender. Entonces, voy a empezar mi presentación antes de definirla como tal, quiero que hablemos un poco de por qué hablamos de bioeconomía, ¿ok? Entonces, esto es un tema que vamos a ver de una manera recurrente a lo largo de esta presentación y existe en el mundo una alta dependencia de combustibles fósiles. Entonces, bueno, creo que el primer punto aquí de hablar de cuál es el problema con esta dependencia de combustibles fósiles es que esto requiere una degradación del medio, su extracción, comercialización y demás. Por otro lado, hay un crecimiento poblacional altísimo. Este crecimiento poblacional se ha venido observando ya de hace unos años para acá y el crecimiento está ubicado en algunas regiones más que en otras. Sin embargo, el crecimiento poblacional, digamos, las tasas de natalidad son mucho más altas en países con bajos índices de desarrollo. Entonces, esta es una situación que nos mete dentro de una encrucijada. ¿Por qué?
Porque bueno, son las regiones del mundo como África subsahariana, que es el ejemplo que más recurrentemente vemos, tiene un altísimo crecimiento poblacional y es una región donde existen condiciones de pobreza, pero al existir un alto crecimiento poblacional, eso también va a, en el muy corto plazo, a aumentar la demanda por productos alimenticios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener una situación en la que hay una mayor demanda de alimentos. Y eso pone una presión muy importante sobre los sistemas de producción actuales. Que más adelante voy a hablar un poco de este tema de los sistemas de producción y la presión que existe actualmente. Finalmente, el último punto que puse fue aquí, es la degradación de los ecosistemas. Cuando hablamos de una degradación de los ecosistemas, lo que está pasando es que, bueno, como todos sabemos, la naturaleza tiene una capacidad importante, interesante de autorregenerarse. Sin embargo, nuestras tasas de producción y de contaminación son más altas que las tasas naturales de los ecosistemas para recuperarse. Entonces, ante esa situación, lo que ocurre es que realmente la naturaleza no tiene la capacidad de regeneración al ritmo que estamos produciendo y contaminando. Y por otro lado, hay una mayor demanda de alimentos. Y más adelante esto lo vamos a unir con una problemática de que también estamos desperdiciando alimentos. Entonces, la bioeconomía viene a ser una respuesta integral a esta problemática que les estoy comentando. Puse en esta diapositiva los objetivos de desarrollo sostenible porque en realidad la bioeconomía también nace como una respuesta no solamente a la problemática que les estoy contando en este momento, sino también que nace como una respuesta a solucionar o mejorar las condiciones para enfocarnos en lo que es desarrollo sostenible. Entonces, como pueden ver aquí, al hablar de bioeconomía, tenemos esta serie de problemas, pero tenemos también unos objetivos los cuales alcanzar que tienen que ver con darle fin a la pobreza, con que haya mejores sistemas productivos, que cuidemos el agua, que haya equidad de género, que haya realmente una economía más sostenible. Y creo que algo muy importante de aclarar desde este punto para el resto de la presentación es que al hablar de sostenibilidad no tenemos que pensar única y exclusivamente en el sector ambiental. Esta sostenibilidad quiere decir que se permita la manera sostenible de nuestra existencia dentro de los ecosistemas en los cuales vivimos. Entonces tiene que haber ingresos económicos, eso es parte de la sostenibilidad. Tiene que haber una conservación del medio en el que vivimos, pero también tenemos que abocarnos a lo que es o lo que se entiende como calidad de vida. Entonces, la bioeconomía, por eso es que le decimos que es una estrategia de desarrollo, pero no es cualquier desarrollo, sino desarrollo sostenible en pro de estos objetivos de desarrollo que están en pantalla. Aquí puse algunos ejemplos que me parecen importantísimo que los veamos porque no es solamente la parte teórica o la parte de gestión de políticas que acabamos de ver, que realmente es la propuesta de Naciones Unidas y el que los países están tomando acciones, pero bueno, aparte de eso también la empresa está trabajando. Puse tres ejemplos que me parece que son de sectores totalmente diferentes y esa es precisamente la idea. El primero es que empresas como Coca-Cola están utilizando plástico de este PET basado en biomasa. Entonces, estas son estrategias que realmente vienen a tratar de mejorar un poco la situación ambiental en la que nos encontramos actualmente. El segundo punto es el sector cafetalero en Centroamérica. No lo dividí por países porque realmente creo que en todos los países se están haciendo cosas. El sector cafetalero es importante en muchísimas economías de Centroamérica. Y bueno, tradicionalmente lo que se exportaba era
pues café sin procesar. Y como ustedes saben, el sector cafetalero también produce muchísima biomasa, porque bueno, tal vez para darles un ejemplo, es una planta de lo que único que se está realmente utilizando son este café cereza, que es cuando está digamos, en fruto. Pero de ese café cereza al café que realmente utilizamos hay un proceso largo que requiere muchísima agua, o por lo menos tradicionalmente así lo requería, y también hay muchísima biomasa. Al hablar de biomasa no me refiero únicamente a la biomasa residual, que esa es la que queda del proceso, sino que también hay muchísima biomasa en términos de que la planta sigue existiendo. Y bueno, el café es un ejemplo importante porque hemos visto en los últimos años donde se ha empezado a desarrollar no solamente la producción de café, sino que existen otros subproductos. Y eso lo que hace es meterle un poco de circularidad a estos proyectos cafetaleros centroamericanos tan importantes. Entonces, de este sector creo que lo más común es agroforestal que puede existir, que ustedes, todo este café con sombra, que como ustedes saben existe en nuestros países, pero también se han empezado a desarrollar subproductos que, por ejemplo, con el mucílago del café se ha empezado a desarrollar productos de bebidas energéticas, y esto lo que está haciendo es utilizando algo que antes considerábamos un desperdicio o un desecho, y le estamos no solamente generando un producto, sino que estamos valorizando. Entonces creo que eso es un ejemplo que está cerca de nuestras economías y que corresponde a un aprovechamiento de la biomasa, y lo importante es que no solamente le damos circularidad, sino que le generamos valor a los diferentes países y a las diferentes economías. También en el sector automotriz, que como les digo, son sectores muy diferentes, pero hay empresas como Toyota y Mercedes-Benz que están utilizando ya el uso de bioplásticos. En el tema de bioplásticos hay muchos productos agrícolas o de base agrícola que se están utilizando para la producción de plásticos o de bioplásticos, como es el caso de la yuca, que hay algunas pruebas piloto para generar bioplásticos. Estos son algunos ejemplos nada más, hay muchísimos otros, y como mi experiencia está basada más en el sector agro, creo que les podría dar muchísimos más. Si alguno quisiera que comentáramos sobre esto, con mucho gusto, pero estos son algunos ejemplos en los cuales me gusta que analicemos cómo también no es solamente la política que va cambiando por un lado, sino que también son los actores de empresa privada que van cambiando y que van cambiando su forma de hacer negocios o cómo se entendía hacer negocios. Aquí también la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está pasando que tanto estas empresas como el sector cafetalero cambien su forma de producir? Y para esto creo que la respuesta es multivariable. Estamos produciendo de una manera más sostenible porque eso también asegura la sostenibilidad del sistema productivo, también sirve como una estrategia de mercadeo, también sirve para que haya un vínculo con la sociedad, y al fin y al cabo yo creo que es importante entender que realmente solo hay un mundo. Entonces, este concepto de que la producción genera externalidades negativas, es decir, si, por ejemplo, produzco leche y los residuos los tiro en un río y que ese río se contamine, antes se pensaba, bueno, eso no es problema mío, pero nos hemos dado cuenta que ese problema no es solo de la persona que contamina, sino de toda la sociedad. Y es ahí donde este cambio de mentalidad es fundamental. Y lo digo así, ahora más adelante les voy a dar también un ejemplo fundamental en que no son solamente las empresas las que producen, las que han hecho o están haciendo este cambio gradualmente, sino que también somos los consumidores los que vamos haciendo un cambio importante. Aquí me parece, este dato que les comparto me parece fundamental, también como para que veamos el potencial que tiene. Se dice que las emisiones de CO2 podrían reducirse en 2.5 miles de millones de toneladas por año si Europa, como eso sobre todo es Unión Europea,
realizar un cambio sistemático a biomasa cultivada y procesos biológicos de producción. Entonces, esto, como les digo, son algunos ejemplos y son datos generales en los cuales podemos realmente ver que esos cambios que se generan en el sistema productivo y en los sistemas de consumo realmente pueden, por ejemplo, reducir las emisiones de CO2. Y recordemos que todo esto está muy vinculado al cambio climático. Entonces, voy a aquí como aclarar otra vez algunos temas. Este crecimiento económico desmedido que hemos vivido en los últimos años ha comprometido la sostenibilidad de los sistemas productivos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo que les comentaba al inicio de la presentación. El tema de que podemos seguir produciendo y que no importa si se contamina, llegó a un tope, y este tope lo que ha hecho es que realmente ya los sistemas no pueden seguir produciendo porque esto ha generado un cambio climático que lo estamos visualizando todos, y esta capacidad regenerativa de los sistemas no se ha respetado y por lo tanto el sistema naturalmente no puede regenerarse. Creo que es importante, recuerden que la bioeconomía es aquella economía que se deriva de procesos biológicos. Entonces, por eso fue que estoy hablando de químicos, transporte, cadenas de frío, que esos son, pues en realidad, conceptos clave a la hora de hablar de una cadena del sector agroindustrial o agroalimentario o inclusive biotecnológico. Se requiere de transportes, de cadenas de frío, y como les comentaba al inicio, ese transporte y cadenas de frío es altamente dependiente de combustibles fósiles. Adicionalmente, y aquí quiero enfocarme bastante, es que se requiere un cambio en la mentalidad del consumidor. Y como todos somos consumidores, creo que es importante que tengamos muy claro este cambio en la mentalidad, y también que son de pequeñas acciones cuya sumatoria va a generar un cambio sistemático. Entonces, además de toda esta situación, nos enfrentamos a acuerdos internacionales. Está la Agenda 2030, el Acuerdo París, la Convención de Biodiversidad, y todo esto es parte de lo que está generando este cambio que existe en el mundo, y que ha sido un cambio que realmente se ha vinculado mucho a la necesidad de enfrentar o empezar a paliar las consecuencias del cambio climático de un sistema de producción que hemos venido haciendo durante muchos años y que claramente no es sostenible. Adicionalmente, bueno, creo que el tema de COVID-19 es una situación que tampoco podemos dejar de analizar. Muchos países estaban enfrentando crisis económicas, y esta crisis se deriva no solamente de la situación de COVID, sino que hay pues, algunos temas vinculados. Está la crisis de los contenedores, por ejemplo. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo podemos hacer para mejorar esta situación? Entonces, precisamente puse esta foto que pueden ver en pantalla porque de la naturaleza pueden surgir muchísimas alternativas adicionales a las que hemos conocido tradicionalmente. Y eso es parte de lo que la bioeconomía pretende ser. Aquí hay un punto importantísimo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 hace alusión a lo que es la producción y consumo responsables. Entonces, cuando hablamos de producción y consumo responsables, pues está la parte productiva, que era lo que les mencionaba hace unos instantes, de cómo los sistemas de producción han cambiado, de cómo el sector cafetalero ha cambiado, cómo estas otras empresas han ido cambiando, pero también dice consumos responsables. Entonces, yo dentro de mi investigación trabajo también en pérdida y desperdicio de alimentos, y por eso voy a hacer voy a hacer énfasis en este objetivo. Cuando hablamos de que hay toda esta problemática que les he venido comentando desde el inicio, dijimos, bueno, hay pobreza, hay desigualdad, también hay crecimiento poblacional, se requiere de producir más alimentos porque pues hay crecimiento poblacional, eso pone una presión sobre los sistemas de producción,
Y esa presión tan grande es lo que también ha hecho que los sistemas no se regeneren y como consecuencia son lo que estamos viviendo actualmente de cambio climático. Y aquí hay un pero, y es que todo lo que les acabo de decir es cierto, pero adicionalmente, quiero que veamos algunos datos con respecto a la pérdida y desperdicio de alimentos, que es otro punto importantísimo dentro de lo que tiene que ver con la bioeconomía. Como pueden ver, se dice que se requiere producir un 70% adicional de la producción actual para poder alimentar a los 2.3 miles de millones de personas más que habrá en el año 2050. ¿Ok? Esa es parte de la realidad, pero aquí no lo hice por país, sino que metí a América Latina como un conjunto porque creo que es el dato tal vez como más cercano a nosotros. Es que en América Latina se desperdician 127 millones de alimentos, millones de toneladas de alimentos cada año. Entonces, pues entramos otra vez en una discordia, es decir, bueno, se necesita producir más, pero por otro lado se está desperdiciando un montón. ¿Y cuál es el problema de esto? Que todo el sistema productivo de una cadena de valor, o sea, eso también requiere muchísimos insumos. ¿Y a qué me refiero con insumos? Que para producir pan, leche, carne, cualquiera de estos alimentos, se necesitó de agroquímicos, se necesitó de mano de obra, se necesitó de energía, se necesitó de agua, se degradó el suelo. Pero si todo esto termina siendo desperdiciado, pues entonces estamos generando una huella de carbono totalmente innecesaria. Eh, Algo muy importante es este dato, que el 37% de la huella de carbono generada por el desperdicio de alimentos ocurre en la fase de consumo, es decir, donde nosotros como consumidores somos quienes tomamos la decisión de desperdiciar los alimentos o no. Entonces, adicionalmente, en América Latina, las condiciones digamos, de los últimos años han hecho que la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza aumentó a 209 millones a finales del 2020. Entonces, aquí por eso le puse esta flecha, que bueno, la pregunta siempre es, bueno, ¿qué podemos hacer? Y aquí yo abogo muchísimo por el uso de los recursos de manera sostenible. Entonces, les traigo algunas situaciones y ejemplos que creo que son importantes. El primero es con respecto al uso de energías. Aquí tenemos dos paneles. Al panel A, bueno, le voy a poner aquí una A para que se distinga, y aquí voy a ponerle una B. Entonces, este panel A corresponde al consumo de energías procedentes de combustibles fósiles para América Latina y el Caribe. Esto está desde 1970 hasta la actualidad. Como pueden ver, a partir del año, en realidad, entre 2014 y 2015, pueden ver una tendencia creciente altísima. Y claro, el consumo de energías procedentes de combustibles fósiles en realidad tiene que ver con la mayoría de sistemas de transporte y con la mayoría de sistemas de frío. Caso contrario, en el panel B, lo que podemos observar los combustibles renovables y residuos como porcentaje total de la energía, lo cual corresponde únicamente actualmente a un 5%. Entonces, ante esta situación, lo que decimos, bueno, realmente la mayoría de nuestra energía procede de combustibles fósiles y en realidad solamente utilizamos del total de energía para toda América Latina un 5% de combustibles renovables. Entonces, vamos a ver, nada más regálenme un segundo para borrar esto. Ante esta situación, aquí quiero, digamos, como empezar a ver el lado positivo de la situación en la cual nos enfrentamos. América Latina como tal y Guatemala
principalmente es uno de los países que más tienen un PIB vinculado al sector agrícola o agroindustrial. Es un productor muy importante de alimentos. Entonces, el hecho de que sea un productor importante de alimentos también implica que se genera muchísima biomasa. Aquí creo que dos sectores importantísimos en el sector para la generación de biomasa es el sector cañero y el sector cafetalero. Creo que también la producción de palma puede ser un punto importante. Y el hecho de que haya mucha biomasa tal vez no se esté utilizando actualmente toda ni en su mayor potencial, pero existe una oportunidad importante de aprovechamiento. Esto que les estoy dando en este momento es solamente un ejemplo, que es en la reducción de dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, quiero que quede claro que el aprovechamiento de la biomasa no es exclusivo para bioenergías. O sea, en realidad la biomasa se puede utilizar para muchísimas otras cosas, como en el caso del café, les contaba, para hacer bebidas energéticas a base de mucílagos. Es un ejemplo. Pero cuando hay mucho volumen de producción se pueden generar energías provenientes de esta biomasa residual de los procesos agroindustriales. Entonces, bueno, todo esto que les he contado es para que en este momento comentemos qué es la bioeconomía. Entonces, esto que ven en pantalla es una de las definiciones más aceptadas. Algo importante es que en realidad, diferentes economías han definido bioeconomía de una manera diferente, porque algo muy bueno de la bioeconomía es que trata de adaptarse a las capacidades y potencial de cada región. Pero esta es la definición más aceptada y dice que es la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluidos los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación, para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sistemas económicos con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Entonces, haciendo un breve análisis de qué es lo que entendemos por bioeconomía, vean que se habla de producción, utilización y conservación. Entonces, no es solo explotación de recursos biológicos como se ha venido haciendo en muchas áreas, sino que es la utilización de una manera sostenible y tomando como base la ciencia y la tecnología. Creo que es importante que en esta definición también está muy intrincado el tema de los multifactores que existen en los sistemas económicos. Vean que dice en todos los sistemas, en todos los sectores económicos. Y el propósito último de esto es llegar hacia lo que entendemos como sostenibilidad y que está básicamente definido por medio de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí quise hacer como algunos posibles aportes de la bioeconomía en la región. Esto aplica para casi que, en realidad, para todos los países de América Latina. Y son 4 grandes puntos. El primero es que estamos hablando de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, recordemos al inicio de la presentación, en realidad no es solamente crecimiento económico, sino que también estamos hablando de equidad, estamos hablando de posibilidades de regeneración, estamos hablando de sistemas que sean compatibles con un sistema de vida saludable. El segundo es la promoción de la acción por el clima. Aquí, básicamente lo que estoy hablando es de cambio climático y la necesidad de que existe de que pongamos el cambio climático en las agendas de desarrollo. El tercero es la innovación, y esta innovación implica mejora de la productividad y la diversificación de mercados. Y el cuarto punto es la inclusión social. Y en este punto me voy a detener para comentarles un poco de la importancia de la inclusión social. Al hablar de desarrollo sostenible, uno de los puntos fundamentales es la equidad. Y por equidad podemos entender, bueno, equidad de género, sí, pero también tenemos que entender que no haya tantísima desigualdad en nuestros países. La economía aboga porque haya desarrollo rural, local, sostenible.
Entonces, dentro de una estrategia de bioeconomía se deben crear estrategias en las cuales existan políticas o incentivos para que el desarrollo rural se quede en lo rural y que sea también una estrategia de que estas personas vivan o tengan mayor calidad de vida. Aquí hay algunos puntos positivos en América Latina. Creo que el primer punto está intencionalmente puesto como primero porque es que los modelos de desarrollo de América Latina han apostado mucho por la biodiversidad. Y esta situación no ocurre de una manera aleatoria, sino que esta apuesta por la biodiversidad o la conservación de la misma viene porque existen países que son mega diversos. Entonces, de manera natural, los países, bueno, en especial Guatemala, son países que tienen digamos, ese don ya dado. Existe muchísima biodiversidad, entonces el desarrollo o el modelo de desarrollo está apostando por esa conservación de la biodiversidad como atractivo. El segundo punto es que ha habido mercados con altos niveles de crecimiento local y también en miras a la exportación. Si analizamos en los últimos años, la mayoría de países han aumentado sus exportaciones. Claro que está el tema de COVID en el medio, pero creo que es un punto importante. Y también que una de las cosas que más se exporta en nuestros países es el sector agroindustrial. El tercer punto es el aumento de la productividad y mejora de las condiciones de vida. Gracias a los avances tecnológicos que ha habido en el mundo, hay un aumento de la productividad importante. En este caso también existen muchas estrategias de reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y eso pues no es que ha hecho un cambio inmediato porque eso lamentablemente no funciona tan rápido, sino que se requiere de un proceso de educación, se necesita de un proceso de divulgación, o sea, tenemos primero que conocer que hay un problema y después podemos empezar a cambiarlo, pero ha habido un aumento de la productividad importante y ha habido una mejora general de las condiciones de vida. Otros puntos importantes, bueno, creo que ya he hablado varias veces del tema de la biomasa. El sector agrícola, como les mencionaba anteriormente, es un sector muy fuerte y aquí existe una biomasa importante y esto tiene oportunidad de aprovechamiento. Sin embargo, ¿qué se requiere para este aprovechamiento? Bueno, pues que haya inversión en programas de desarrollo e innovación. Se necesita que se vincule la academia, por ejemplo, con el sector productivo. E igual para el punto 5, porque hay oportunidad de agregación de valor. A esto me refiero a que tradicionalmente se ha exportado muchísimo materia prima, pero en realidad la posibilidad de exportación de otro tipo de productos más con mayor valor agregado o más específicos para un mercado meta son una oportunidad de desarrollo. Aquí, en vez de seguir exportando producto fresco, se pueden exportar harinas, por ejemplo. Se puede abogar por la agricultura orgánica, se puede abogar por sistemas de producción más limpios. El punto 6 es la bioremediación, que es para solventar la situación ambiental a la que nos enfrentamos. Y desde este punto de la bioremediación también quiero aclarar que esto también se permite por medio de la investigación de cómo mejorar la calidad de los ecosistemas actuales y que también un punto a favor en este punto 6 de bioremediación corresponde a la gran biodiversidad que existe en nuestros países. Esto siendo el punto positivo de cómo la bioeconomía nos puede ayudar a solventar muchas de las situaciones que vivimos y cuáles son los puntos fuertes que se han identificado en América Latina. Quiero hablar de algunos conceptos que me parecen clave y que yo los he mencionado, pero tal vez es importante definirlos porque en realidad esta forma de entender la economía ha cambiado. Entonces, lo primero es la biomasa. La biomasa es pues toda aquella masa proveniente de los sistemas biológicos.
Y algo muy importante es que puede jugar un rol fundamental en las puse solución o mejora. No necesariamente es que se va a solucionar el problema de desarrollo sostenible solo por medio de la biomasa, pero puede colaborar. Y la biomasa puede utilizarse para generar valor agregado, para reincorporarlo al suelo como abono, puede utilizarse para la generación de nuevos productos. Y eso puede gestar desarrollo sostenible. El segundo punto es lo que entendemos por economía circular, que en realidad la economía circular ha migrado, o sea, casi que ha migrado hacia lo que es el análisis de ciclo de vida, pero el concepto como tal de economía circular es un modelo de producción y consumo. Vean que otra vez no es solamente que se produzca de una manera sostenible, sino que también se consuma de una manera sostenible. Y básicamente es que haya una reutilización de productos y residuos y que estos se incorporen dentro de un sistema. Cuando hablamos del análisis de ciclo de vida, estamos hablando de una manera más general. El análisis de ciclo de vida quiere decir analizar, digamos, las cadenas, por ejemplo. O sea, si hablamos de café, es desde el insumo 1 que se compró hasta qué se hace con la biomasa residual. Pero aquí lo que se utiliza es el analizar el impacto, principalmente inició como ambiental, pero también se considera el social y económico de una cadena de valor. Entonces ya no es solamente de economía circular, que es el producto, de dónde sale y dónde entra, sino que cómo impacta eso al sistema social y económico que vivimos. Y bueno, finalmente caemos en lo que es la bioeconomía. Eso es como una evolución en la cual estamos hablando de que utilizamos los recursos de una manera sostenible y que las decisiones están basadas en ciencia. Creo que eso es fundamental. Hablamos de beneficio común, es decir, que las decisiones se toman en función de cuánto del ecosistema se vea beneficiado, cuántas personas se vean beneficiadas. Vuelvo a tocar el tema de consumo sostenible. Esto es un trabajo entre todos, realmente depende también de los consumidores y de lo que los consumidores estén dispuestos a consumir. Conciencia ambiental, desarrollo de nuevos negocios y eso va a idealmente derivar en bienestar económico. Aquí, bueno, potencial, ¿qué potencial existe en bioeconomía? Que realmente la idea de la bioeconomía es generar bienestar social, ambiental y económico en términos generales. Esto desde un punto de vista educativo. Esta educación no quiere decir solamente la educación formal como tal, sino la educación necesaria para que como consumidores tomemos mejores decisiones, que haya un sistema de salud amplio y disponible para todos, el empleo, que haya condiciones favorables, después el acceso a tecnologías, lo que es equidad de género, seguridad alimentaria, una producción sostenible, que haya inclusión social del sector rural y la innovación. Finalmente, aquí les quiero presentar un cuadro de cómo conceptualizar la bioeconomía porque no es tan sencillo. Lo dividí en 3 grandes áreas. Lo primero es la biodiversidad, que lo podemos ver en este cuadrante, que lo voy a marcar aquí, tal vez con este foquito. Vemos la biodiversidad, donde sabemos que se requiere de una conservación y uso sostenible de los recursos. Aquí está todo el tema de servicios ambientales y turismo sostenible, que forman parte de la bioeconomía. En el cuadrante inferior derecho podemos ver el tema de la biotecnología. Y aquí arriba vemos el uso de biomasa y bioenergías. Están juntas, pero no revueltas. Tenemos la biomasa y que de la biomasa se puede generar bioenergías, pero no son una sola cosa porque también se puede utilizar la biomasa de otra manera. Hay temas transversales que son que el género, ruralidad, cambio climático, aumento de la eficiencia. Creo que esto es muy importante. Dentro de un sistema de bioeconomía no podemos tener sistemas de producción ineficientes. Entonces, no piensen que la bioeconomía es producir nada más de una manera sostenible. Bueno, pues sí, es producir de una manera sostenible, pero que esa sostenibilidad también sea económicamente rentable y por eso es que la eficiencia. Y por eso es que en esta representación que vemos en el centro, vemos que todos estos grandes temas están vinculados como un círculo,
porque la biotecnología, que es donde viene la parte de ciencia y de innovación, tiene que estar vinculada tanto con la biodiversidad como con la biomasa. No puede ser que haya o sea, no pueden estar desvinculados, y los demás temas transversales tienen que estar alrededor de lo que entendemos por bioeconomía. Ahora quiero hacer un proceso de consulta, entonces les voy a pedir el favor que se dirijan a esa página, puede ser con sus celulares o computadores. Entonces voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir otra pantalla para que esto es un proceso de consulta nada más para que podamos, a ver, que haya un poquito de interacción y que no sea solamente yo hablándoles, sino que podamos analizar entre todos, después de ver la presentación, cuáles son las áreas que tienen. O sea, la idea es que por favor se conecten a ese link. Entonces pueden hacerlo desde sus celulares, www.menti.com. Y una vez que entran ahí, tienen que poner un código. Y el código es 9694-3578, perdón. Voy a dar un par de minutos y por favor, si están listos, me avisan. Aquí la idea es que comentemos un poco de todo lo que hemos venido analizando en esta presentación, que como les dije, es de todo el potencial que existe de bioeconomía, pero la idea ahora es que con sus inputs podamos hablar un poco de cuáles son las áreas que tienen mayor potencial para el desarrollo de la bioeconomía en Guatemala. Entonces, si me ven en pantalla, les va a aparecer, les estoy mostrando algo de mi celular, les van a aparecer espacio donde les van a salir 3 opciones, bueno, en realidad 3 espacios en los cuales ustedes pueden escribir. La idea sería que puedan escribir ahí qué potencial, o sea, cuáles son las áreas que ustedes consideran y que vayan llenando y lo vamos a ir viendo en pantalla. Entonces, lo que ven en pantalla en este momento son algunas de las cosas que ustedes han escrito. Entonces, voy a dar un par de minutos. Estoy viendo que la producción agrícola y alimentaria y biomasa están ahí. Conforme las palabras se hagan más grandes, quiere decir que más personas las han mencionado. Entonces, aquí el tema de biotecnología, biomasa y salud es lo que ustedes más han mencionado. Aquí hay un tema interesante que hay algunas personas que han puesto industria alimentaria, producción agrícola, agricultura y agrícola. En realidad, si eso lo juntamos, se podría hacer una palabra grande que diga sector agro, por ejemplo. Ok. Bueno, para no hacer esto demasiado largo, quiero agradecerles por su participación. Creo que es importante que dentro de este proceso de
análisis de la bioeconomía, qué entendemos y específicamente para cada uno de nuestros países que tengamos claro que las áreas que tienen mayor potencial, que esa es la pregunta que estamos viendo en pantalla, en realidad depende de las características de cada país. Entonces, creo que me parece muy importante o que tal vez de esto se pueda rescatar el sector, bueno, que como les digo, se ha puesto de diferentes maneras, pero es el sector agrícola la agricultura o alimentario. Veo la biotecnología, la biomasa y la salud también como puntos más importantes. Y como les digo, esto es nada más una estrategia para tratar de interactuar un poco con ustedes y escuchar bueno, leer, en realidad no escuchar, pero poder escuchar sus opiniones con respecto a las áreas. Entonces, bueno, agradezco muchísimo por la invitación, por la participación y voy a voy a dejar un espacio de preguntas. Entonces voy a dejar de compartir y nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor. Ahorita daremos unos minutos para que puedan plantear sus dudas en el chat. De momento no tenemos algunas, entonces vamos Ok. a darles un... ya hay uno. Me llamó mucho la atención el dato para América Latina. Menciona Idoli Carranza. De la cantidad de alimentos desperdiciados. ¿Existen datos específicos para Guatemala? No, no existen datos específicos para Guatemala. Esos son datos estimados para toda América Latina, pero si tuviéramos que extrapolar de alguna manera, se podría decir que esos son los datos en promedio para digamos, nuestra sección. Algo muy importante es que esos datos no es que se cuantificaron en cada uno de los países y se hizo una sumatoria, sino que se hicieron, o sea, son datos de FAO y se hicieron estimaciones y proyecciones con base en el comportamiento de algunos productos. Entonces, no hay datos específicos para todos los países. Existen algunos, pero no de manera general. Gracias. De momento solo esa duda está. Daremos otros minutos para ver si alguien más inserta alguna duda. Aquí menciona que me parece que existe mucho potencial en sus productos de diferentes industrias que se podrían reutilizar para otros fines. Menciona Idoli Carranza. Sí, bueno, tal vez con ese comentario creo que sí. Yo también creo que hay mucho potencial, no solamente en el sector agro, también un punto importante es en los residuos sólidos de las diferentes ciudades. También existe mucho potencial para la producción de energías un poco más sostenibles. Muy bien, gracias, doctor. En vista de que aún no hay más preguntas, en caso de que surgiera alguna, la plantearemos. Pero de momento le agradecemos muchísimo su participación en esta conferencia como ponente, doctora Mercedes. Si no hay más dudas, entonces estamos por finalizar. Ahorita acaba de escribir alguien, Zaira Guzmán pregunta, en el esquema que presentó, ¿a qué se refiere la palabra transversales? Ok, la palabra transversales hace referencia a aquellos temas como la equidad, la eficiencia, la productividad, por darte un ejemplo, que no corresponden únicamente a un sector de la bioeconomía, sino que corresponden a todos los sectores. Eso quiere decir que impactan, digamos, la equidad tiene que existir en todos los sectores de la bioeconomía. La eficiencia tiene que existir tanto en el sector productivo como en el sector de biomasa, como en el sector de biotecnología, como en el sector de conservación. Entonces, este tema de transversales lo que quiere decir es que son temas que deben estar presentes en cualquiera y en todas, más bien en todas las partes en las que podemos desglosar la bioeconomía. Muchas gracias, doctor. Entonces, damos por finalizada la conferencia. Agradecemos mucho la participación y los invitamos a continuar conectados en la serie de conferencias de este congreso. Muchas gracias, hasta luego.